Bueno chicos, esta semana continuamos con el tema de funciones correspondiente a la séptima guía de trabajo del 14 al 17 de septiembre. El tema que corresponde es el de composición de funciones, que una vez que hemos trabajado ya en la definición de función, se introduce este nuevo concepto que es la operación que va a relacionar a dos funciones por medio de una operación llamada composición. Entonces, matemáticamente se define de la siguiente forma. O sea, me van a dar dos funciones, f y g. Bueno, recuerden que podemos utilizar otras letras, pero por lo general son las más utilizadas. Entonces, se dice que hay una composición de funciones que se simboliza por medio de una bolita pequeñita. Veamos, esto significaría, digamos que si la función a, vamos a irlo viendo de una vez gráficamente. Digamos, la función f va del conjunto A, o sea, este sería su dominio, al conjunto B, este sería su codominio. La función G va a tener como dominio el conjunto B y como codominio el conjunto C. Entonces, la composición, digamos, de G en F, ¿verdad? Correspondería a tomar el dominio de la primera con el codominio de la segunda. Esto es lo que conocemos como la composición. Es tomar la función f e introducirla en la función g. Siempre es la segunda función que venga aquí en la simbología, o sea, la función segunda metida en la función primera. Ahorita lo vemos con el ejemplo para que vea qué significa eso de que va a estar dentro de la otra, ¿verdad? Pero entonces, gráficamente, como para que ustedes lo entiendan, es que si yo tengo una función que va de A en B, otra segunda función que tiene como dominio el codominio de la anterior, que va de B a C, entonces la composición es tomar el dominio de la primera con el codominio de la segunda. Ahí estaríamos armando una nueva función que le llamamos composición. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Ok, vamos a verlo con este ejemplo. Me dan la función f de x, que es 3x, y me dan la función g de x, que es 2x más 1. Entonces vamos a hacer la composición de f en g y de g en f. O sea, ¿qué significa? Que vamos a poner, vamos primeramente con la f compuesta con g, que es esta. F compuesta con g significa que voy a poner la función g de x y la voy a sustituir en la de f de x. Entonces, siempre es la segunda dentro de la primera letra, ¿verdad? Si aparece f con g, entonces la segunda letra que es g es la que va a entrar en la función f, que es la primera letra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar a la función f de x, que en este caso es 3x, y en vez de la x, vamos a poner a g de x, que eso es lo que se hace en este primer paso. Ve que en vez de la x se puso g de x. Y luego en el siguiente paso lo que hago es que el g de x corresponde a todo este 2x más 1. Entonces eso lo pongo en vez del g de x, todo el 2x más 1. Entonces ahí lo que hicimos fue sustituir el g de x. Ahora lo que hago es simplemente simplificar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que el 3 está multiplicando al 2x más 1. Porque recuerden que el del 3 y la x lo que hay es una multiplicación imaginaria. Entonces yo nada más digo 3 por 2 son 6x y 3 por 1 serían 3. Y esa es esa composición. Entonces por lo tanto, ahí es simplificar, pero recuerden que ya ahí no podemos sumar porque el 6 tiene x, el 3 no, ¿verdad? Entonces ya ahí queda la función. Simplificar es simplemente como al final realizar las multiplicaciones. Si existieran semejantes, que podría pasar en algún ejemplo, se suman semejantes, pero en este caso es simplemente el 3 multiplicando al 2x y al más 1. Entonces, en este caso, f compuesto con g de x es 6x más 3. Eso es tomar la función segunda e introducirla en la primera. Ahora, puede pasar al revés o que me lo pidan al revés. Aquí sería, entonces, que la función o la composición que voy a hacer es g compuesto con f. ¿Eso qué significa? Entonces, ahora este proceso se hace al revés. El proceso sería, más bien, poner la función f de x metida en la de g de x, porque siempre es la segunda letra
metida en la primera letra. Entonces, vamos a tomar la función g, ¿verdad? Porque es la f metida en la g. Entonces, agarro la función g, que aquí está, que sería el 2. En vez de la x, vamos a poner f de x. Este paso, digamos, si ustedes quieren, lo pueden omitir y pueden poner de una vez el f de x, que es 3x. O lo hacen de esta forma para no perderse, ¿verdad? Entonces, agarrar toda la función g de x, que es 2x más 1. Entonces, donde está la x, tengo que poner el f de x, que fue lo que se hizo aquí. Ahí sustituimos el g. Ahora agarramos, en vez de la f de x, sabemos que vale 3x, entonces ponemos 3x en vez de f de x. Igual copiamos el más 1, porque todo lo que esa parte de la x simplemente lo seguimos copiando. Y ahí ya sustituimos el f de x y nada más lo que nos queda es simplificar. Aquí la única multiplicación es el 2 por el 3x, porque vean que el más 1 está aparte, ¿verdad? Que aquí el 2 no está multiplicando a todo el x más 1, solo multiplica a la x. Por eso es que solo se multiplica por el 3x. Y aquí me quedaría ya simplificada la función hacia el otro lado, o sea, la g compuesta con f, o sea, es f metida en g de x. Por lo tanto, g compuesto con f es 6x más 1. Muchas gracias por la atención.